Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí empezamos una nueva charla. Les voy a poner fotitos ahí de inspiración. Mientras van llegando, miren. Chi, 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 chi. Hoy día vamos a hablar de la época de oro. Que es un tema que a mí me encanta. No solamente me gusta bailarlo. No solamente me gusta bailarlo, sino que también me gusta como me ha gustado en realidad entenderlo, como... Ay, espérenme, estoy apretando algo aquí. A ver, ahí sí. Estaba apretando algo en mi celular. Ahí sí. Ya. Me ha gustado investigarlo, entenderlo, etcétera. Así que, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenida, bienvenida. Espérense, voy a correr de nuevo esto porque como que lo puse mal. Ahí sí. Chapo, hola, hola, bienvenida, gracias por estar, como siempre. Les decía entonces que hoy día vamos a hablar de la época de oro, de las características del contexto, de todo lo que pasó y de todo lo que propició ese momento. A mí, como les decía, me gusta bailarlo, me ha gustado, pero también me ha gustado investigarlo. Porque creo que hay muchos secretos ahí, hay muchas cositas muy interesantes que sucedieron, que permitieron que se generara todo este fenómeno que nunca más se olvidó, ¿sí? Como, y que quedó en la memoria precisamente del pueblo árabe, de la gente, a través de las películas, principalmente, pero que también es un tremendo antecedente, precedente y momento histórico para todas las que bailamos danza oriental, del estilo o del formato que sea. Yo creo que es muy interesante, muy importante conectarnos como con ese momento. Hola, 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 hola. Qué bonito el monito. La Cote, no cachó quién era. Hola. Así que, bueno, lo que me interesa. Hola Javi. Ay, Javi se repite. Me encanta. Hay varias que se repiten. Como que ya tenemos un público ahí como permanente. Me encanta. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. Ya chiquilla, vamos a empezar. Así que, como siempre, abro los fuegos, abro el espacio de los comentarios, las preguntas, las interacciones. Hola Claudia, estaba viendo tu WhatsApp, pero no te alcancé a responder. Ah, después lo veo. Hola Yane. Hola, hola. Entonces, abro los fuegos para que comenten, pregunten, interactuemos. La Monchi, ahora soy tu profe, ¿viste? Hola Karina. El tema de hoy, Javi, son las características y el contexto que propiciaron en la época de oro. Ay, la cara, te responde, muy bien. Sí, de eso vamos a hablar. Y como siempre, chiquillas, les digo, les aclaro, les establezco que esto es una bola mía. No es una verdad, porque hay muchas verdades. Es mi verdad, de acuerdo a la investigación que yo he hecho, al trabajo que he hecho como para entender el momento también. Precisamente yo investigué esto porque como me gustó este formato, esta manera de bailar, y como que me costó entenderla, porque si no sé si les pasa que si uno ve bailar a las antiguas de la época de oro es como, ¿qué están haciendo? ¿O no? Al principio es como que sale un poco quizás de lo que uno aprendió, de la forma que uno aprendió, de los pasos que uno aprendió. Entonces me parece que es súper importante entender esta manera de bailar desde su contexto, ¿sí? Y también a mí me surgían preguntas también sobre, como, por ejemplo, sobre el vestuario. Como que no... como a mí me gustan las danzas étnicas, el folclore, etcétera. Como que el vestuario me tiritaba un poco el ojo. Y tanto glamour, tantas joyas, de verdad. Porque ellas tenían joyas de verdad, pues chiquillas. Tenían diamantes y metales preciosos de verdad. No como una que se compra ahí el estrachino. O a lo mejor ustedes no, yo hacía eso, perdón. Ya no, porque como que deseché todo mi vestuario de dental, estoy en un absoluto recambio, pero que no he hecho nada, porque solo partí desechándolos. Ahora tengo que crearlos, que recrearlos, digamos. Bueno, entonces a mí me parece que, a mí me pareció siempre que si iba a bailar esto, necesitaba entenderlo, necesitaba armarme una cosa en mi mente.
y necesitaba entender quién era esta gente, por qué estaba vestida así, peinada así, por qué pasaban estas cosas, para quién se bailaba, por qué se bailaba, por qué empezaron a bailar así, por qué tenía mucho del baladi y de danzas populares, eh, pero a la vez tenía una cosa muy glamorosa y estilizada, entre comillas, como que me generó muchas dudas, pero esas dudas me encantaron, porque me encanta como ponerme como a esas preguntas y a esas como a esa incertidumbre, me encanta como tener que desenredar la madeja y empezar a entender los procesos y las danzas más allá del movimiento precisamente, pues entender la danza precisamente a través de el contexto de la historia y otras cosillas. Entonces, todo ese proceso, que les puedo contar cuando partió, y tengo que nombrar a alguien para contar cómo partió. Partió por Jimena Mart, porque yo conocí a Jimena Mart hace mucho tiempo, Jimena Mart, doña de arabesca, bailarina hermosa de hace muchos años, que gestionó la visita de egipcios que nos cambiaron la vida y nos hicieron ver la luz. Al principio. Hace muchos años, estoy hablando 20 años. Ella, como yo tomé algunos talleres con ella, clases con ella, ella hablaba de las antiguas, decía que tenía unos videos, una colección que tenía Hossam Ramsey en VHS de las antiguas. Ella muy generosamente me los prestó, yo los copié en VHS. Y quedé ahí mirando esto, porque en ese tiempo, pues chiquilla, no había YouTube ni nada, pues. Era lo que uno conseguía nomás, por los tesoros que uno conseguía. Y quedé, de verdad que quedé como impactada. Impactada. Yo ya bailaba, no hacía tanto tiempo, bailaba hacía unos 2 años más o menos. Y claro, bailaba lo que había aprendido, bailaba mucho solo de tabla, bailaba un formato muy procesado por manos occidentalizadas, como músicas más occidentalizadas, rutinas sí, pero igual sin tanto trabajo como interpretativo ni musical, que es como bailábamos hace 20 años. ¿Sí? Entonces vi a estas señoritas ahí y no podía creerlo. O sea, tienen todo lo que a mí me identifica, que es locura, tienen un poco de locura, osadía, mucha osadía. A la vez tienen algo muy fresco, como es muy glamoroso, muy elegante, todo lo que quieran, pero a la vez como picarón, hay algo ahí detrás, como que hay unos secretos que hay que develar. Me encantaba, me encantó la música, encontré que era muy auténtica, muy nativa, a pesar de que podía ser refinada. Y me voló la cabeza. Todo esto me voló la cabeza, como que me cambió la vida ver esta manera de bailar oriental, que yo no había visto, la verdad. Yo había visto a mis profes, había visto... Sí conocía un poco a las... ¿Qué no carga, Francia? ¿A ti no te carga? ¿El resto le carga? ¿Lo ven? ¿Bien? Vamos, vamos que se puede. Ah, por las conexiones. Bueno, entonces, de verdad como que sentí como un llamado en mi corazón y como que me motivó, porque la verdad yo hasta ese momento no sentía mucho como el llamado del oriental, la verdad. No lo sentía. Yo bailaba porque me gustaba mucho el movimiento, las ondulaciones, porque empecé a investigar y a descubrir las danzas folclóricas. Pero la verdad, el oriental, así propiamente tal, la verdad no me llamaba nada. Nada, nada. Ah, qué bueno, Caro. Muy bien. Ya, pensé que era problema mío. Ya, bien, gracias. Eso. Ay, me encantan los consejos que se dan. Muy bien. Entonces, cuando vi esto dije, wow, el llamado, claro. Pero no del dorado, porque la ropa nunca me gustó. Todavía no me gusta, pero es una cosa mía, chiquilla. No estoy juzgando a nadie, no estoy diciendo que está mal, solo digo que a mí no me hace sentido. Porque es una ropa para el poder. Sí, ya vamos a hablar de eso. Creo que se puede dar una vuelta porque es creativo y porque las antiguas precisamente hicieron lo que quisieron. Entonces, en el oriental me parece que tenemos mucha más libertad. Pero bueno, lo que me pasó es que me motivó. Como que dije, ¡ay, sí! Ahora sí quiero bailar esto, ya. Tuve los videos, empecé a verlo y dije, ya, pero ¿qué? No entiendo nada. Entonces, desde ese momento, le estoy hablando, el 2002, 2001, más o menos. Empecé como a tratar de entender, y para poder tratar de entender, empecé a mirar, a desglosar, a analizar, a observar, a decir, ya, a ver, ¿cómo mueven los pies? ¿Cómo mueven el centro? ¿Cómo mueven el torso? ¿Que hacen chimis? ¿Hacen las cosas que yo conozco o no? ¿O las hacen distinto? ¿Cómo las hacen?
¿qué hacen distinto? ¿Qué cosas no, que yo hago no hacen? ¿O qué cosas que yo no hago y que no conozco hacen? Y así empecé a investigar primero y a observar el movimiento. Y después, como esas cosas que de la investigación, que uno levanta una piedra y se va a un montón de otras cosas, levanta una piedra y aparecen 5 más. Cada vez que, como que, hola Marce, cada vez que descubrí una cosa tenía que investigar un montón más. Y todo eso me llevó a entender el contexto del lugar, más o menos de la situación política, y todas las características que propiciaron precisamente, de lo cual es la charla de hoy, que propiciaron todo este fenómeno y este momento, que creo que no se ha vuelto a repetir. Lo de época dorada, digamos, lo de que todas las condiciones estén ahí dadas de manera muy sincronizada y muy exitosa y propiciando algo muy bueno. Mi parte, claro. Mi parte periodística, pero mi parte también antropológica y sociológica, que me creo, porque yo me creo antropóloga y socióloga. Entonces, más que... Porque los periodistas, con todo respeto, con todo el cariño, se hacen las preguntas básicas, pero la antropología y la sociología van un poco al entendimiento del fenómeno, no del momento, sino que van un poquito antes. Y eso es lo que traté de hacer un poco, porque hay muchas cosas por dilucidar aún, creo yo. ¿Sí? Así, pues. Bueno, después hubo otro momento importante, que fue compartir esta investigación y compartir este gusto y esta pasión por estas bailarinas. ¿Con quién? Con mi amiga Marwa. Es muy bonito cuando una no está sola en algo, porque podéis compartir, intercambiar, decir, ¡ay, mira, yo encuentro esto! ¡Ay, sí, pero yo vi esto otro! Con la Marcia nos empezamos a nutrir un poco en esta volada, nos dimos cuenta que nos gustaba a las dos, en los albores de nuestra amistad, además. Entonces fue algo que nos unió también. Como que nos juntábamos a hablar de esto, a ver los videos, a comentar los videos. Ella tenía mucha información porque ella después tuvo una profe que se llama Suja, estamos hablando de la prehistoria, chiquilla, de hace mucho tiempo. Ella tenía una profe que se llamaba Suja, que vino a Chile, y Suja hizo, por ejemplo, un taller sobre las antiguas, porque su mamá había bailado también en esa época. Hermoso, hermoso. Entonces, la verdad, estábamos rayando con la Marcia con esto. Nos rayamos, hicimos una danza, que ahí estoy tratando como de subir material a mi YouTube, para hacerlo más decente porque está muy abandonado. Y tenemos unas danzas que hicimos con la Marcia para Ecos del Medio Oriente. E hicimos una antigua, la primera antigua que yo hice en mi vida. ¡Hola! Estoy hablando de ti, ridícula. ¿Por qué apareces así? La primera danza antigua que yo hice la hice con ella, con la Marwa, la hicimos juntas. Un cha-cha, que para mí es muy importante, muy importante. O sea, yo creo que no me hubiera atrevido a hacerlo sola, nunca me hubiera atrevido a bailar sola antigua. Y el hecho de hacerlo con ella, contigo, me dio como un impulso, me dieron bríos. Y aparte, como el hecho también de estar bailando con otra permite que sea muy teatral, que es una de las características de todo este formato también. Aparte nos queremos, estábamos como jugando, no estábamos con la inseguridad de hoy nos va a salir bien, nos va a salir mal, que el paso, que no, jugamos, nos entregamos a la situación y salió, yo encuentro que bien decente, yo lo veo, me da mucha ternura. Creo que tenemos que subirlo, amiga. Yo no sé si lo tienes tú arriba, lo voy a subir yo, lo prometo. Porque mi amiga me está haciendo unos tutoriales para que yo me haga mi cargo de mi YouTube. Entonces prometo que esa va a ser una de las cosas que voy a subir. Porque de verdad, para mí es un punto de partida muy importante en esta investigación. Creo que, de verdad, cuando compartimos la investigación, te metiste, dijiste tú, ¿viste? ¿Cómo no iba a hablar de ti, de esto? ¿Te acordáis de toda esta cosa? Tantas cosas que pasaron con esto. Como que, de verdad, este tema como que nos unió con la marcha. Como que nos dimos cuenta que estábamos como ligadas un poco. Teníamos un linaje común. Y de verdad, lo que les dije antes, investigar con alguien, bailar con alguien, es de verdad mucho apoyo. Mucho apoyo. Te da seguridad, te da confianza y lo pasas mejor también. La Pame lo vio en Talca, en vivo. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! Bueno, así fue como los inicios de la investigación y como del gusto.
por este tema, por este mundo, por este contexto, por esta manera de bailar. No quiero decir estilo porque esa palabra es tan restrictiva y nos etiqueta tanto, la verdad. Oye, voy a pasar un aviso. A propósito. Está todo conectado. Todo conectado. Hoy día, en el perfil de Instagram de @comunidad danza árabe Chile, la entrevistada es Marwa. ¿Y quién la va a entrevistar? ¡Yo! Así que ahí nomás se los dejo. 9:30, 21:30, @comunidad danza árabe Chile. Tienen que seguir el perfil en Instagram. Conéctense porque va a ser muy bonito. Vamos a hablar de estas cosas y muchas más. Y el viernes a las 21, ella me entrevista a mí. Así que, ojo con esta semana que está ahí muy entretenida. Ya, po. Entonces, ese es el punto de partida. Y esa es la contextualización del tema de la época de oro y de las antiguas en mi vida. Ahora, lo pongo más específico. ¿Por qué a mí me hizo sentido? ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué me dieron ganas, me motivó? Porque a mí me pasa con el oriental, más como, no quiero decir moderno, pero el oriental como de los 90 en adelante, me está pasando, me pasa que como que se define un perfil como muy occidentalizado, una manera de ser mujer muy occidentalizada. Y a mí me hizo un poco de ruido, me hacía un poco de ruido, porque obviamente todo este proceso del oriental partió en un país musulmán, en países musulmanes, con contextos muy diferentes. Entonces, yo sentía que había que llegar a un equilibrio como esta cosa de la femme fatal, muy occidentalizada, porque nosotras con qué partimos? Partimos con los videos de las Belian Superstar, yo con las brasileras, Lulusa Bonji, que me encantaba. Entonces había un perfil muy definido de mujer muy poderosa, en realidad para mí me faltaban elementos interpretativos y hasta musicales que tenían más que ver conmigo. A mí no me identifica mucho esa manera como de ser mujer, no porque pues es una cosa mía, insisto, no es que está mal, no es que está bien, no es que me guste o no me guste, no tiene que ver conmigo. Entonces me pasó con las antiguas, que vi mucho de mí en las antiguas. Vi algo más picarón, vi más musicalidad, vi mucha libertad creativa. Tenemos desde Nabahuella Mustafa, que es mi favorita, hasta Naima, que son como que si fueran de lugares y de momentos distintos. No, ¿ves? Por eso no me gusta hablar de un estilo, porque en realidad los matices son infinitos, porque como esto estaba naciendo y se estaba creando, cada una tomó de lo que tenía a mano, de lo que era, y construyó algo nuevo desde eso. Y eso me encanta también. Esa personalidad que hay detrás de la danza de cada una de las bailarinas de esta época, la música, una mezcla tan interesante entre lo refinado, más auténtico. Claro, porque ellas son auténticas, porque son nativas, no pueden negarlo. Aunque se pongan todos los estraces de la vida y aunque quieran hacer algo muy como clásico desde el punto de vista occidental, hay un sabor que no pueden olvidar para mí, sobre todo las egipcias, que es el sabor de las danzas egipcias, que a mí me gusta mucho, el rebote, esta cosa como que está ahí, como cuando uno ve a una egipcia bailar, una egipcia común, y como que no hace nada en rigor, pero está con un rebotito, un sabor, unas cositas ahí nomás, y como que eso te llama y te atrapa. Bueno, yo vi en las antiguas eso, vi esa como raíz muy llena de identidad. Sí, auténticas, eso, muy auténticas, muy pasándolo bien, muy relajadas también, pero cada una desde quién es, como un relajo diferente, digamos, dependiendo de quién es cada una. Entonces, ¿cuáles fueron las preguntas? ¿Cómo? No copias ni clones. Claro, igual había copias y clones. Lo que pasa que, o sea, clones no sé, porque yo creo que eso es imposible, porque cada uno igual, inevitablemente va a poner quién es ahí. Pero claro, hay pasos, gestos, cositas que se van como repitiendo un poco, sí. Y eso igual pasaba. Por eso Samia Gamal, Tahia Carioca y Naima Akef son las más famosas, porque eran las más por algo eran las bailarinas solistas del Casino Badia. Precisamente porque ellas cada una tenía su sello absolutamente definido. Tenía marcas
como de interpretación, de musicalidad súper definidas, ¿sí? Cami, hola, no hacen nada pero lo hacen todo. Claro. Sí, es una manera, claro, de decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? Porque, o sea, hacen todo para mí. Porque en realidad es tan integral su manera de bailar y de escuchar que no podemos desglosarlo ni aislarlo, que es lo que hacemos siempre en Occidente. Poner en cajitas, dividir y hacer una cosa muy ordenada y hacer otra después. Esto es, como para mí son las danzas folclóricas también, que es un caos ordenado. Las danzas folclóricas nativas, no escénicas, porque en el escenario obviamente se ordenan, ¿sí? Entonces, este caos ordenado me encantó, pero había que empezar a ordenarlo, a sistematizarlo para poder aprenderlo, por una parte, poder integrarlo en mi danza y por otro, en algún momento poder enseñarlo. Cosa que empecé a hacer y que me llena de orgullo, como la Cote Valenzuela que estaba por ahí, que es una súper como representante de este formato, y la Connie Katari también, o sea, estoy muy orgullosa porque siento que empecé a contagiar a gente de esto, como me pasó a mí también, como que la Jime me contagió de esto y con la Marcia también nos potenciamos el tema y todo. Creo que para eso son las cosas, para compartir, para intercambiar y para motivar a otros. Si lo dejamos guardado en el cuaderno de nuestra mente, se muere, se muere. Lancémoslo, por eso estoy aquí hablando de esto. Para lavarles el cerebro, no. No. Bueno, entonces, cuando yo veía estas cosas, les voy a empezar a contar un poco del contexto. Me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿ah? Conversemos del tema, porque la idea es que lo vayan entendiendo. Y como digo, no son verdades, son solamente observaciones y conclusiones que yo he sacado. De muy patúa que soy. Entonces, primera pregunta, dije el traje, ¿qué onda? ¿Por qué así? Tan así. Bueno, como este, por ejemplo. Estos tipos de trajes. Que no son todas, no todas usaban el mismo. Igual había como... Ella, por ejemplo, Sami aquí tiene un vestido. ¿Sí? Sami aquí. Ya. ¿A qué me refiero con que me llamó la atención? Me llamaba la atención primero por el ombligo al aire, por la pierna al aire, por el sostén. Ya. ¿Dónde salían estas chiquillas? ¿Dónde fue que se explotó todo este fenómeno? Bueno, desde el Casino Badia, por supuesto, ya vamos a hablar de ella y de eso. Pero en las películas. Y las películas en Egipto, que había una tremenda industria cinematográfica que empezó mucho antes que en otros países en Occidente. La industria cinematográfica de Egipto estaba muy influenciada por Hollywood. Entonces, inevitablemente, miren, si yo les muestro a ella, parece amiga de las otras. El peinado, solo le falta el traje de 2 piezas. O si les muestro a ella, ¿saben quién es ella? ¡Ah! Salomé. Una de las que hizo Salomé. Miren. Investiguen. Investiguen. Y ella. A mí ella me mata. Ella es de Hollywood. Gina Lolo Brígida. Gina Lolo Brígida. Si ponemos a Gina Lolo Brígida con Samia, parecen amigas. Y son contemporáneas, chiquillas. Esto estaba sucediendo más o menos al mismo tiempo. Entonces, no podemos negar. Rita Hayworth. Yes. Muy bien. La Connie sabía. Súper. No podemos negar que hay una influencia occidental en el atuendo, en el hecho de mostrar más piel, en el peinado y en la actitud. No podemos negarlo. No podemos negarlo y me parece que a pesar de que eso está presente, a pesar de que estamos a pesar de que estamos hablando de este momento, como de todo este proceso, de esta influencia occidental, igual hay una identidad que aflora, y eso a mí me gusta mucho, que aflora a través del movimiento, de la conexión con la música, etc. ¡Ah, la Connie apareció! Muy bien. ¿Sí? Entonces, primera cosa que yo establecí fue esa. Entonces, en vez de pelear con la influencia occidental, yo la asumí. Entonces, cuando me hacía vestuarios ahora hasta el día de hoy, cuando hago vestuarios para esta manera de bailar, para la época de oro, bailo algo de este tiempo, me voy en las bolas que quiero, con toda la mezcla. ¿Por qué? Porque muchas lo hicieron aquí también.
Yo creo que tiene que ver esto mucho con, por ejemplo, con todo lo que pasó en el cine en Hollywood también. Miren, todo esto que les voy a mostrar es Hollywood. También con el burlesque que mi amiga Londra expone ahí de manera tan importante, tan crucial. Porque está todo relacionado, chiquillas. Todo esto es Hollywood. Todo esto es Hollywood. Entonces, si se fijan, hay un absoluto cruce. Hay un absoluto cruce estético. Estético y como una manera, un mundo, una atmósfera que se refleja, que es muy similar en Occidente y en Oriente. Ahora, en Oriente no pueden negar que el Oriente, no pueden negar su identidad, como aquí tampoco se puede negar que somos occidentales. ¿Y dónde está esa identidad? En el movimiento, en el reflejo de algo popular que hay detrás. Y en este caos ordenado también, un poco. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el brillo, el brillo, el brillo. Hola, chiquillas, hola a todas las que van llegando. El brillo, el glamour y todo esto, que fue otra pregunta que yo me hice. Alguien preguntó ahí si era la época nacerista. No, estamos hablando todavía de la monarquía. Estamos hablando del rey Farouk. El rey Farouk, de hecho, en Egipto, antes de que Egipto se convirtiera en una república. No respondí al tiro de la pregunta porque lo voy a decir ahora. Estamos hablando de que todo esto partió cuando estaba el rey Farouk. De hecho, el rey Farouk iba al casino Badia con sus hijas. De hecho, el rey Farouk le prestó, entre comillas, o le propuso que la profesora de ballet de sus hijas, Ivanova, le hiciera clases a estas chiquillas bailarinas. Entonces, si el público, ¿sí? La época dorada del cine. Sí, claro, la época dorada del cine, Marcos. Sí, les hablo un poquito de eso. Entonces, si el público del Casino Badia y de estos casinos de entretención, sobre todo el Casino Badia, porque había otros más clandestinos por ahí, más bohemios, ya vamos a hablar de eso. Si el público era el rey y sus hijas, toda la familia del rey, y la aristocracia del lugar, y los colonos, que también era aristocracia en ese lugar, Francia, Inglaterra, franceses, ingleses. Obviamente, lo que se entregaba como un producto cultural o artístico y lo que se vendía, entre comillas, porque claro, también era eso, la gente iba a consumir esto. El público para eso, la clientela de esto, era muy refinada. Era muy refinada y precisamente es toda esta manifestación de danza, de música en vivo, vino a saldar una deuda que empezó a suceder desde que los imperios empezaron a decaer y se acabaron las danzas refinadas del corte, digamos. Estos mismos músicos salieron de esos lugares y empezaron a hacer esta música para la gente, en las calles, en los cafés, en los lugares ahí clandestinos, ya vamos a hablar de eso, insisto. Y también empezaron a poner la danza para este público que no tenía acceso a esta música que en ese momento era popular, era música, ahora decimos clásico, pero en ese momento igual era música popular, porque nació de la mezcla entre lo refinado y lo popular, y lo folclórico. Entonces, por primera vez también, la aristocracia y el poder se permitió esto de salir y consumir y disfrutar estas manifestaciones musicales y de danza, con algo que estaba más acorde a quienes eran ellos, ¿sí? Porque los pueblos, cada lugar, cada identidad local tiene su propia fiesta, su propia pachanga, su propia música, su propia danza, que bailan en cualquier momento en la calle, donde sea, sin ningún pudor. Los nubios bailan nubias, en las fiestas nubias, en los oasis, cada uno baila su danza tradicional, en el mundo saidi, en la gente felajín, en el norte, los campesinos del norte. Todo el mundo tenía su propia manifestación de danza, de música, y toda la gente la baila sin ningún pudor. Pero la aristocracia siempre estuvo ahí, como de alguna manera censurada. Ven que como que en esos mundos un poco hacer el loco no está muy bien visto. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Que todo este contexto y este mundo vino a entregarles esta posibilidad a este mundo, a esta gente. Cosa que como que en un momento era muy restringida para esta gente, para la elite, pero que después se empezó a ampliar. ¿Por qué? Por las películas. Por las películas. Porque claro, si yo vivo en Helluan, no sé, en un barrio, o vivo en Imbaba,
o en Shobra, en un barrio de, no quiero decir marginal, pero popular del Cairo. Si vivo ahí, no puedo ir al Casino Abadia, no podía. Es como a hoy la gente del Cairo que quiere ir a ver a Randa, a Nail Maxim o a alguno de esos lugares. No, no, o sea, la cena vale lo que come la familia en un mes. Entonces no, no. En ese momento pasaba lo mismo. Entonces todo este fenómeno y esta posibilidad de ver danza y música estaba muy reservada para la élite. Pero cuando surgen las películas, ¿qué pasa? Todo el mundo la puede ver. Y ahí ya, para mí en ese momento se establece como un fenómeno. Porque es absolutamente transversal a la sociedad, permea todas las identidades. Y no sé, una niñita de los oasis, una niñita como Amazigh de Marruecos, o esa mezcla beduina con Amazigh, pues ve la película y se mira al espejo y juega a ser Samia Gamal igual. Entonces, todo esto se empieza a transformar en industria cultural de Egipto. Industria cultural. Que para mí eso es lo que hace que sea tan masivo también. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos elementos involucrados en todo este fenómeno. Muchos elementos involucrados. Háganme preguntas, comentarios, lo que quieran, ¿ah? ¿Están ahí? Digan algo. Hay muchos elementos involucrados. Hay involucrado algo de sociedad que evoluciona, que cambia, porque pasa de la elite, pero se hace más democrático a través del cine. Estamos hablando de industrias artísticas, pero que a la vez que son comerciales, como la industria cinematográfica, la industria discográfica, porque eso es muy importante en este fenómeno. Ya vamos a hablar de la música, como para mí el antecedente para toda la época de oro es la música. Entonces estamos hablando también de la industria discográfica. Estamos hablando de cómo el poder, la realeza misma apoya todo este fenómeno y lo consume más encima. Y por lo tanto está completamente aprobado desde el poder. Por lo tanto, todo el mundo, si desde la cúspide de la sociedad, jerárquicamente hablando digo, está apoyando y está consumiendo esto, de ahí para abajo todo el mundo lo empieza a hacer también, porque de alguna manera se establece como algo importante de ver, de consumir, de conocer incluso, para la gente egipcia principalmente. Estamos hablando de Egipto, porque también hubo casinos en el Líbano. Ah, ya, muy bien, escúchenme, qué bueno que me están escuchando. También hubo casinos del Líbano y otros lados. Yo no tengo tanta información de los casinos del Líbano, sé que hubo procesos similares, de hecho Badia venía de allá, de bailar allá. Empezó un poquito antes, incluso también por colonos y por la aristocracia, pero no conozco mucho la historia en específico. Sé que Chokri, Mohammed, bailó ahí, no bailó, trabajó ahí, y ese fenómeno no es tan conocido, pero fue muy importante. Hubo muchos casinos ahí, quizás la Marcia conoce, sabe algo más, ¿sí? Ahora, claro, sin el cine como en esa época, nadie conoce a las bailarinas. Claro, hoy esos mundos están separados, la gente no conoce a Sisa del Cairo, porque no tiene cómo acceder a ellas. Toda la razón, Cote. Antes sí, ¿sí? Claro, absolutamente. Marcos dice como la influencia de los musicales, por supuesto. Reda se inspiró en los musicales para hacer muchas de sus producciones, y todas las películas egipcias que incluían a la danza tenían este vínculo con Hollywood. Entonces es innegable, insisto que es innegable. Yo antes como, no es innegable, al revés. Hay que hacerse amiga de esto y aprovecharlo para la creación. Claro, pues Abdul, por supuesto. Ya, vamos a empezar a hablar de Badia a raíz de la pregunta de Abdul. Piensen, Badia llegó del Líbano. Ella se empezó a rodear y a acodar inmediatamente de gente de la aristocracia. Y el hecho de vincularse y de entrar como en estos mundos fue precisamente para crear redes y tener auspicios y apoyo. Auspicios y patrocinio, que no es lo mismo. Plata y apoyo. ¿Para qué? Para que esto se convirtiera de verdad en algo de la que la gente hablaba y que era la gente que quisiera ir. ¿Sí? Entonces, el hecho de conectarse con el rey precisamente es obviamente una estrategia de Badia, muy inteligente, muy empresaria. Ya, ahí quiero detenerme. ¿El Casino Badia cuándo apareció? En 1926. Sí, ya, pero yo siempre creo en esto, siempre creo firmemente en esto. Que para que un fenómeno se produzca, para que algo pase,
y cuando conocemos a una pionera o a un pionero, les aseguro que antes de esa pionera o ese pionero vinieron otros y otras que muy en las sombras abrieron el camino para que todo lo otro se hiciera visible. Eso es lo que pasa para mí con Badia. ¿Qué pasa? Yo les voy a contar mi hipótesis. Piensen que estamos hablando de el declive de los imperios, del imperio turco-otomano. Estamos hablando del inicio de la colonización. Ya desde a fines de 1700, Napoleón ya había hecho expediciones, ¿sí? En Egipto, principalmente. Entonces, estamos hablando como de un cambio en la sociedad también. En ese sentido, muchos de los músicos que trabajaban, no trabajaban, no sé cómo se dice, que estaban adscritos o que eran súbditos, no sé si súbditos porque no eran esclavos, pero que en el fondo tenían una relación contractual con la corte, todos esos músicos que estaban ahí para entretener a la realeza, empezaron a quedarse sin pega, po, en todo este fenómeno como del declive de estos procesos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esos músicos? ¿Qué pasaba? ¿Tenían que seguir trabajando o no? Tenían que mantener viva esta actividad que tenían, porque el concepto de músico profesional no existía de manera muy clara. No, estaban todos los músicos nativos, los músicos saidi, pero que para ellos son saidi, no músicos. Son saidis que tocan un instrumento, no músicos. El hecho de ser músico profesional es que tú estudiaste y te formaste para algún instrumento refinado, como el canún, por ejemplo, que es muy complejo de tocar, etc. Esos músicos estaban en la corte, entonces salen estos músicos profesionales del palacio y tienen que ganarse la vida, y por una parte, y por otra, quieren seguir expresándose, creando. Entonces surge algo que a mí me encanta, que está en algunos libros que yo les puedo recomendar después. Está en algunos libros, algunas fuentes, algunas entrevistas también que hice con gente antigua y cositas también que pude sacar de conversaciones con gente muy de esa época, o con Farida y otra gente. Lo que empieza a pasar es que se crea un ambiente que no existía antes, porque los mundos musicales y artísticos y dancísticos estaban muy separados. Teníamos que las cofradías místicas sufis y la música que se hacía en ese contexto, ¿sí? La música con identidad rural o popular, pero que estaba precisamente marcada por la identidad y por la expresión genuina nativa de cada lugar y de cada gente que la desarrolla. Los nubios, los aídis, etc. ¿Ya? Y por otro lado, y todas las otras danzas folclóricas, incluyendo las danzas folclóricas del Líbano, que ahí sí hay un cruce distinto con los casinos, eso sí se los puedo decir. En los casinos del Líbano partieron bailando los grupos folclóricos, no como en Egipto, que fue al revés, que en Egipto Reda vino después. Bueno, entonces teníamos la música religiosa, la música popular, folclórica con identidad, y la música refinada, de corte, las canciones clásicas, las piezas clásicas. Y esos mundos estaban separados, así, muy separados. Entonces, ¿qué pasa? Salen los músicos de la corte. Imagínense, yo me lo imagino así, estas cosas yo me las imagino así como en la vida cotidiana. Sale un músico, Abdul. Le dice a Mohamed, oye, Mohamed, toquemos, juntémonos a tocar. Ya. ¿Qué tocas tú? Ud. ¿Y tú? Canun. Ya. Invitemos a uno que toquen ahí. Ya. Tocan ellos, improvisando ahí, porque además la música árabe tiene esa tradición de improvisación, a pesar de que todos los músicos lo hacen, por algo existe la jam, pero empiezan a juntarse y de repente dicen, oye, pero nos falta una percusión. Viene pasando un caballero muy popular que toca derbaque de oído. Y le dicen, oye, únete a nosotros, ¿quieres tocar con nosotros? Bueno, y empieza a surgir algo hermoso, maravilloso, que es la mezcla de estas influencias musicales. Algo refinado en la ejecución de estos instrumentos refinados, pero el ritmo, el ritmo y la cadencia popular. Y a veces un magual por ahí, porque también se mete un cantante, y un magual por un sabri, un magual por ahí, que le da una cosa un poco mística también, o más aérea, y
primera vez la música árabe, en estos tres mundos que estaban separados, pasa esto. Y eso para mí, chiquillas y chiquillos, es el antecedente principal para la danza que se desarrolló en la época de oro. Porque para bailar algo nuevo necesitamos una música nueva. ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios, algo? Les voy a dar el nombre de un músico y de un personaje muy importante en todo este proceso y este desarrollo de la música, que es Sayed Darwish. A Sayed Darwish se le cataloga como el modernizador de la música árabe. Él venía de la clase popular, pero tuvo la posibilidad de estudiar música también, entonces tenía los dos mundos perfectamente ahí puestos en su ejecución y en su interpretación y en su arte. Y él tuvo el firme propósito de que esto de verdad se hiciera como una música nueva, que representara una nueva era también de Egipto principalmente. Y él propició también la unión de muchos músicos, la improvisación y el nacimiento de músicas nuevas que tienen toda esta mezcla y esta influencia. Y estas cosas, estas músicas nuevas, se empezaron a desarrollar en lugares, en escaleritas para abajo, en la casa de alguno de ellos, como los poetas que se juntaban ahí también clandestinamente y hacían fiestas clandestinas, como siempre pasaba a lo largo de la historia, que es donde surgen los fenómenos artísticos principales de la historia del mundo. Y entonces en estos lugares clandestinos, silenciosos, se empezó a crear a raíz de una bohemia y de un ambiente bohemio de estos músicos que empezaron a conectarse, se crea y se desarrolla toda esta música nueva que es, de alguna manera ya empieza a hacerse más conocida. Por eso, antes de 1926, vuelvo al Casino Badia, antes de 1926 había muchos, ya desde 1920, 21, había 1918 se dice que es el primero, porque mismo Sayed Darwish hizo algo, no, antes, porque él se murió muy joven, se murió antes. Él en su misma casa se juntaba con estos músicos. Y entonces, antes de 1926, había muchos cafés y lugares de entretención. El under, exactamente, el under, como gente osada que empezó a experimentar y donde se empezó a crear todo este movimiento nuevo musical. Sayed Darwish es muy importante, pueden investigar sobre él, van a descubrir muchas cosas. Y me parece que precisamente esta nueva música es la que hace que, ¡chink!, como que se prenda un interruptor y todo empiece a fluir y lleguemos a todo lo que pasó con la época de oro, que por supuesto se transforma en una industria, que lo cual está súper bien. Eso no le quita identidad, pero lo es una industria, no podemos olvidarlo, porque lo underground estaba antes, con estos músicos ahí. Hay muchas historias con esta gente, historias también de hashish y de otras cosas, como que muchas de estas músicas surgieron ahí desde la psicodelia. ¡Ah, qué entretenido! Porque ese tiempo no era tan mal visto como hoy. De hecho, como, no sé, Teresa Wilmont aquí consumía muchas cosas psicodélicas en ese mismo tiempo casi. ¿Sí? Entonces, cuando Badia llegó y tiene todo este apoyo y estas redes que le permiten un poco armar este casino en un lugar muy privilegiado, ya estaba como el ambiente ahí formadito. Badia hace como una cosa muy en grande, pero ya toda esta movida estaba. Badia lo que sí hace, y quiero establecerlo así, muy importante, de manera muy clara, Badia lo que hace es que le da un lugar importante y primordial a la danza, porque eso antes no sucedía. Antes estaba Chafika la Copta, por ejemplo, que es una de las super pioneras antes de todas las que conocemos. Chafika la Copta venía de grupos folclóricos que existían mucho en ese tiempo, a principios de 1900, grupos de niñas que se llamaban grupos de pantomima, que hacían como cosas del Egipto faraónico, como que no hacían danza folclórica ni danzas tradicionales, sino que hacían más bien cosas de un poco fantasiosas, pero ligadas a su identidad también. Chafika venía de ahí y Chafika acompañaba a estos músicos al principio. Y después Badia le da así un lugar muy importante a la danza en su casino. Espérense. Dani dice, ¿será que en esa época comenzó la relación entre la orquesta y la bailarina? ¡Claro! Por supuesto.
O sea, en este momento empieza el vínculo entre la danza y la música, absolutamente. Primero, en los albores, de una manera como un poco intuitiva, Chafika acompañando, Chafika y otras, ¿ah? Digo Chafika porque era la más conocida. Chafika y otras acompañando a estos músicos, explorando también un poco ahí, pero después ya de una manera mucho más evidente y concreta con la relación, por ejemplo, de Farida Latrach con las bailarinas, que cantaba para ellas finalmente, y que había una relación en las películas completamente directa entre ellos. ¿Sí? Pueden seguir comentando, preguntando, siento que estoy hablando mucho, pero es que es como que esto me sale de los poros. Entonces, y es harto. Entonces, es para que alcancemos a hablar. Después al final les puedo dejar un tiempo de preguntitas también. Entonces, Badia, insisto, lo que hace es que le da un lugar a la danza. Entonces, claro, no es que los músicos dejan de ser importantes, pero antes, la famosa, digamos, o el famoso, era el cantante, las cantantes. Hay afiches, hay muchos afiches que ven que la famosa era la cantante. La gente iba a ver a la cantante, iba a tertulias y a tardes musicales, y la famosa era las cantantes. Hay videos también de eso. Y una que otra bailarina salía al lado un poco haciendo algo. Badia lo que hace es que pone a la bailarina ahí también en primer lugar. Y eso, para mí, eso es lo que hace también como que esto sea tan interesante y tan rico. Porque nada le gana a lo otro. Lo estético es súper importante, pero no le gana a lo interpretativo, que es súper importante, como crear movimientos nuevos, crear pasos nuevos incluso, porque cada bailarina va haciendo eso. Pero tampoco le gana a la música, que es el riel por donde circula todo esto. Y tampoco le gana a todo el fenómeno como de moda que se empieza a generar con esto. O sea, como que si tú no habías visto las películas de la antigua o no sabías quién era Samia y eso en un momento estabais completamente fuera del mundo. Y hasta el día de hoy, yo en el viaje a Egipto, muchas veces, hasta el día de hoy, me conecté, vi a niñitas, no sé, jugando a hacer Samia Gamal, como que todavía sigue siendo un ícono. Porque, insisto, la ven, lo que decía la Cote antes, la ven a través de las películas, veían a través de las películas. Hoy igual las películas salen, en las películas salen las bailarinas. Vean Netflix, hay un montón, cada día más. Camelia, salen todas. Y siempre se muere. No. ¡Qué spoiler! No se mueren todas, perdón. Sahar Samara también sale. Dina, por supuesto, también sale. Pero ¿qué pasa con esa danza que hacen esas mujeres, esas bailarinas en las películas de hoy? Son danzas que tienen mucho de controversia, porque son películas sobre Xavi, sobre el mundo Xavi, sobre el mundo popular. No sé, una de las últimas películas, el tema era de un joven que mata, mentira, lo acusan de que mata al hermano de su novia. Y lo mandan preso. Y es injusta la acusación y él se dedica como a tratar de defenderse de eso, y viene un abogado que lo quiere defender gratis, y la hija del abogado, muy cuica, se enamora del pobre este que está preso, y ahí entre medio de eso, en las fiestas marginales, baila alguna bailarina. ¿Sí? Hay una que se llama, me está preguntando, pero sí, muchas películas, muchas. Ven que Netflix es como una Matrix. Es como una Matrix. Entonces, sí, todavía ven películas allá, es como las películas de las antiguas son como el Chavo, las siguen viendo, pero hoy están estas películas más del Xavi. Hay una que se llama The Republic of Imbaba, la Cote la puso, pero si ustedes abren esa, ven que Netflix es como una Matrix, van a ver un montón ligadas a esa. Yo tengo una lista, estoy haciendo una lista de películas de Netflix, o sea, para recomendarles, pero abran esa y van a ver muchas. Abdomota, sí. ¿Cómo se llama la Camila que baila en la Digna? No me acuerdo. Que esa típica, que canta Hakim. Bueno, entonces, no es lo mismo inspirarse en una mujer como las antiguas, que eran como cenicientas, hermosas, princesas, que responden a todos los cánones establecidos de la sociedad, solo que mostraban un poco más la pierna. En YouTube está lleno, tenés toda la razón, Connie, además, no solamente Netflix. No es lo mismo inspirarse en esas cenicientas que en estas mujeres de carne y hueso que bailan muy desde la osadía y muy desde desde el margen. No es lo mismo. Hoy la bailarina está siempre fueron charmutas, siempre fueron consideradas charmutas por los radicales islámicos. Pero en la época de oro, ellas fueron tan astutas de estar en un límite
y de crear estos personajes muy fantasiosos en las películas que de alguna manera se permitió. Se permitió. Entonces no está vetado. Tú puedes inspirarte en ellas. Como son un icono de feminidad. Hoy no. No te va a inspirar en Camelia, una niña decente egipcia. No se va a inspirar en Camelia, no. Ah, esa es Abdomota. Ya, gracias, esa. Cami, gracias. Entonces cambia mucho el canon o el código cultural. Hoy imitar a esa bailarina eh, a pesar de que la niñita baila Xavi de los 8 años que se matan ahí, igual está mal visto. En cambio estas no. Todas estas cosas, chiquillas, espérate, debo advertir que sí, dice la Gaby que son malos los guiones, son pésimas. De hecho, de verdad les digo, yo al principio pensaba que eran como chistes, como el happening, con ja. Como que era una cosa, como que se estaban riendo, porque son malísimas, es demasiado kitschmente malas. Sí, sí, en Netflix también. Investiguen, chiquillas, investiguen, todo está, empiezan a abrirse. Entonces, para mí, todo este proceso, todos estos elementos hacen que podamos hablar de la época de oro. ¿Por qué? Porque estaban todas las condiciones ahí fluyendo en evolución. Condiciones económicas estables, no estaba la presencia de los hermanos musulmanes de una manera radical, ¿sí? No estaba la industria discográfica, la industria cinematográfica que explotaba y con muchos recursos también, había libertad para poder hacer esto también, y había además todo como desde el poder había una aprobación de este fenómeno que permitía que todo esto se desarrollara. Por eso es época de oro. Yo no sé si eso ha vuelto a pasar y no creo que vuelva a pasar. No creo que vuelva a pasar. Los músicos, con todo el respeto, escuchen esto con altura de miras. Los músicos hoy están un poco al servicio de las bailarinas y el Megans es un formato, es como un poco una ecuación, una fórmula que cambia, se matiza, pero es más o menos siempre la misma. Porque hay que trabajar y hay que ganarse la vida. Un músico egipcio, hablábamos de esto y claro, no hay tiempo, ni plata, ni recursos para que tú te puedas ir a investigar en piezas clásicas y que empecé a inspirarte en eso. No, hay que hacerla y los músicos tocan en 3 lugares la misma noche. Entonces, por ahí siento que la música está un poco estancada por razones comerciales y por razones sociales también, en muchos lugares, ¿sí? Marco dice, la reducción en el tiempo de los temas, claro, fue forzado por la industria musical. La duración de los discos no permitía grabar, claro. De hecho, en este tiempo surge el concepto de canción, que antes no existía. Antes solo había piezas musicales, muy elaboradas, muy largas. Pero aquí surge el concepto de canción, precisamente un poco forzado, como dice Marcos, por la industria. Exactamente. ¿Qué está hablando? Ah, siguen hablando de las películas, ya. Me encanta. Yo creo que muchas de las cosas que bailamos, de las danzas que bailamos, tienen que ver con fenómenos sociales, políticos, económicos del contexto. O las reflejan, o las esconden. Una de las dos cosas. Entonces, ojo, háganse la pregunta ahí. La Xavi, el Mahra Ganat, el mejor ejemplo es ese. Y otras muchas. Siempre hay una respuesta atrás. Hay explicaciones para todo este fenómeno. Entonces, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Para aprovecharlo, aprovechen la música. Ahora está en YouTube, está en Spotify. Antes, no sé si la marcha sigue aquí, pero ¿cuánto nos costaba encontrar una pieza musical? Hay una colección de discos que fue lo primero que yo tuve, que fue mi máximo tesoro preciado, que es la colección Yalila Rakcharki, que la hizo Yalila Zamora, una bailarina muy osada y muy visionaria. Y para mí eso me cambió la vida. Había versiones como de la primera rutina, que es Amar 14, y había un montón de material así muy valioso que me permitió también empezar a montar en escena estas danzas, porque para poder bailarla, insisto, necesitaba una música. Entonces aprovechen la música, estudienla, hay un montón por descubrir ahí. Por lo menos a mí esa música me genera mucha emoción.
¿Sí? ¡Ay, la Claudita tiene vinilo de su abuela! Y la está pasando de MP3. ¡Qué bonito, qué bonito! Igual no todo se baila, ¿eh? O sea, no, lo dije mal. No es que no todo se baila, no todo se bailaba. Yo bailo todo. Me da lo mismo, pero hay cosas que eran para escuchar. Si ustedes se fijan, estamos hablando de este tiempo también. ¿Quién era esta en Chile? La Balú Gatica. Lucho Gatica también, los boleros. Es lo mismo, es lo mismo. Que al principio era muy de la aristocracia, pero después el bolero se popularizó y se llegó a la cultura popular. Es exactamente lo mismo, chiquillas. No crean que son fenómenos distintos. En general las industrias culturales del mundo son muy parecidas, a no ser que sea Corea del Norte, que es como un lugar ahí absolutamente hermético, un poco de fantasía. O Dubai, no sé. El resto, los fenómenos son muy parecidos. Bollywood, Hollywood, época de oro. Hay muchos fenómenos que son muy similares. Sí, a eso me refiero con la sociología. No necesitan indagar y tratar de preguntarse todo de un tema, porque les aseguro que tiene elementos que se cruzan, porque lo global partió precisamente en 1900. Entonces por ahí empiezan a cruzarse los temas. En la época de oro también pueden encontrar cosas interesantes. ¿Como qué? Como, por ejemplo, esto. Tajía vestida para bailar tajtil, de hombre. También hay unas osadías ahí que igual están en los márgenes de la sociedad, pero como que pasaron piola. Tajía ahí, miren, con Belaya representando a una mujer egipcia. Tajía era muy feminista, pero como es Egipto nadie lo reconoce. Tajía siempre estableció como su personaje desde la fuerza de la mujer, la autonomía, hacía de viuda, de separada. Era una mujer muy egipcia, muy nacionalista, que amaba Egipto, pero a la vez apelaba a temas muy adelantados. Samia era la Marilyn Monroe. De hecho, ella siempre lo dijo. Dijo que ella quería ser famosa, y admiraba a Marilyn Monroe y que la danza oriental fue una manera de lograr eso. Ella bailó en Hollywood. Salió en la revista Life, de hecho. La tajía carioca. Yo trabajé para el Teatro Cariola. Era la encargada de prensa del Teatro Cariola. Y con don Alejo Álvarez, un hombre muy importante como en la escena del cabaret en Chile. Y él dice que Tajía Carioca estuvo en Chile, en el Bim Bam Boom. Eso nomás les digo. Claro, o sea, pero es que no es que bailaba con bastón, no lo piensen así. Es una película. Entonces ella lo que hacía era aludir al mundo saidi a través del bastón, no es que bailaba así. Vean una película, Las Halibos, de Naima Akef, en que Naima hace de hombre y cuenta la historia de su vida en el circo. Ella sí que Naima se manda un tactiva ahí de hombre absolutamente. Sí. Sí, Reda no fue el primero, Reda después como que lo potenció. Pero ahí hay muchas cositas que vienen de antes. Malina, sí, Malima, es muy buena. Malima significa jefa. Jefa, es como una mujer poderosa. Es esta mujer como la Fifi Abdo Mayor, que baila baladi como con una fuerza. Y tiene que ver con eso. Es muy interesante si hacemos ya unas bolas como de análisis cinematográfico y como de análisis de personaje y semántico y semiótico. Son muy interesantes los tipos de mujeres que representaban estas bailarinas. Muy adelantados también. ¿Sí? Desde antes que lo popularizó, claro. Si Mahmoud Reda tomó muchas cosas de la antigua, muchas. No era una danza, mira, no era una danza propiamente tal, pero era una alusión a eso, claro que sí. Desde lo teatral, desde las películas, sí. ¿Sí? En las películas antiguas hay cosas muy interesantes, hay muchos personajes de hombres. O sea, no crean que Tommy King es de hoy. No. Hay muchos hombres que imitaban a las mujeres, bailaban a las mujeres con bigote. Como estoy hablando de Tommy King, de Khaled Mahmoud. A nosotros como que decimos, hoy, no sé, a mí me pasa hoy, no sé, a veces, como que, wow, en Egipto esto bien. Pero eso no es de ahora. En las películas de la época era súper conocido, súper típico. Había hombres que eran famosos por los personajes de mujer, como Eglantina Morrison.
También hay un hombre que es como, yo creo que Tito se inspira en él un poco, que es muy parecido, con el pelo muy corto, un bigote, se llama Chucucu. Mohamed El Sayed le encanta. Mohamed El Sayed, cuando venía a los festivales, estaba aquí entre su tiempo libre, veía Chucucu y se cagaba de la risa. Como cuando uno ve los memes de los gatos, él veía Chucucu. Chucucu era un personaje, un hombre muy ridículo y que bailaba baladi con túnica de hombre, muy Tito. Y así hay un montón de personajes, y un montón de personajes. Yo les he mostrado un libro que tengo sobre la historia del cine en Egipto. Claro, la danza es súper importante, sobre todo desde la mitad de los 40 en adelante. Pero el cine en Egipto es muy importante para muchas otras cosas. Ahí surgieron temas políticos, reflexiones de temas políticos, y pasaron un montón de cosas que fueron muy importantes para la sociedad egipcia. Se presentan temas que no se hablaban, que eran tabú incluso. ¿Sí? ¿Qué les pasó? La evolución, ¿eh? Yo creo que en ese tiempo, no sé si Chubuco era tan aceptado tampoco, la gente se reía, pero igual chocaba, y creo que en los procesos en su momento como que no sé si se entienden tanto, yo creo que, y responden a la realidad, responden a la realidad, yo creo que Egipto está en un periodo de cambio, de recambio, ahí, de cuestionamientos. Entonces, por eso pasan las cosas que pasan. Yo no sé si es un momento de crear artísticamente, sino que es como de revisitar y como de cuestionar. Entonces, por eso sale un poco esta oscuridad. ¿Sí? Tras bambalinas. Ya, pues, chiquilla. No sé ni qué hora es, pero siento que hablé todo. No. Me faltó algo, muy importante. Algo de este tiempo, que las invito a investigar. En este tiempo estoy hablando de 1900 en adelante, 1910 en adelante, 1920. Surge en Egipto un periodo que se llama el Renacimiento en Egipto, que es el Renacimiento cultural, en que se cuestiona quiénes son, se cuestionan quiénes son, se cuestiona qué es la tradición artística que hay, musical sobre todo, y se preguntan qué van a hacer desde ahí en adelante, porque surge todo este fenómeno con Sayed Darwich y otros. Entonces, el patriarcado, pues Cami, el patriarcado de los productores. Eso es. Allá no hay ninguna directora femenina, entonces no, es muy difícil que las cosas cambien. Porque ¿quién va a hacer el cambio? ¿Sí? Bueno. Entonces, este periodo de renacimiento se llama Nahda. Y la Nahda fue muy importante también en este proceso de modernización y de cambio de la música. Y hay un momento, una cosa muy importante, que les doy como dato para que investiguen, que es el Congreso de Música Árabe en 1932, que fue un punto de partida precisamente para que, o sea, un punto de partida, pero que venía de todos estos albores de esta bohemia que les digo de músicos que empezaron a crear cosas nuevas. En 1932 se hace esto de manera más formal. Se empieza a decir, ya, ¿qué es música árabe? ¿Qué viene de lo turco? ¿Qué es de corte? ¿Qué es popular? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo le llamamos esto? ¿Qué ritmos hay? Y todo ese cuestionamiento generó también el establecimiento de la música que hoy conocemos como clásicos. Como desde esa época, de esa época. Igual yo les invito a escuchar a Sayed Darwich. Es tan bonito, es como un baladi. Porque ahí, ¿sabes que surge el baladi también? Pues chiquilla, en 1900, la música baladi. Y entonces, ese congreso para mí es muy importante en el sentido de como de lo que abre para los creadores musicales. ¿Sí? Eso. Bueno, ¿y quién cerró ese congreso de música árabe en 1932? Una joven promesa de la música, que era Kulthum. Entonces ahí empieza todo, como a... ¡Wow! Y todo lo que después se creó aquí, como Farida Al-Atrash con Asmahan, por ejemplo, bien. Y era la hermana de Farida Al-Atrash, me encanta Asmahan. Como que decían que Asmahan no se bailaba, se cantaba nomás. O sea, se escuchaba. Yo bailo Asmahan, era lo mismo. Tiene unos boleros así. Y tiene unas versiones de boleros occidentales. Los primeros. Bueno, me encanta el bolero. Me encanta el bolero y la cumbia. Me encanta. Creo que hay mucha historia de Latinoamérica. Y todo está tan cruzado. Bueno, Asmahan la mataron. A la hermana de Farida Al-Atrash. Y dicen que la mandó a matar a Kulthum.
porque él estaba ganando y era más linda, entonces como que no, apareció muerta en el Nilo. Dios mío, para que vean todas estas cosas, como las otras bambalinas, como dijimos. Si esto, claro, a uno le parece muy romántico, pero en realidad estamos hablando de una industria cultural, estamos hablando de igual empresarios que están ahí detrás. Y hay muchos fenómenos que están como que un poco escondidos, pues, pero creo que el resultado fue muy mágico, fue muy mágico. Y a mí, como les decía al principio, vuelvo al principio para ir cerrando, a mí me hace mucho sentido en mi interpretación, porque siento que puedo jugar más y puedo encontrar más estados emocionales interpretativos que vienen de la conexión con la música, que a mí me hacen mucho más sentido. Igual ahora estoy en cambio, porque hay canciones que ya no me hacen sentido por la letra, que me parecen muy adolescentes, entonces no me motivan mucho, estoy encontrando mi Malima en el oriental, como una cosa más de mujer grande. Voy a ver cómo nos va. Manso Cagüina, heavy. Y todavía en algunas revistas como Egypt Today, todavía salen artículos sobre eso, como si es verdad o no, y no sé qué. Porque como que esa investigación, no se supone que llegaron a un culpable, pero no se cerró la investigación, como que no estuvo completamente saldada. Ya pues, chiquillas, eso sería un placer, un gusto hablarle de estas cosas, me entretiene mucho, me motiva, gracias por su presencia, por su atención. La próxima semana se viene un tema muy distinto, que son resistencias y conflictos relacionados con los países que tienen que ver con las danzas que bailamos. Así que nos vamos a ir como a otros temas mucho más sociales y políticos, porque creo que es muy bueno visualizar eso también, que nos puede explicar muchos fenómenos también de danza y de música que suceden en distintos lugares. Después tenemos la Souled Nail, la tercera semana. Y la última semana vamos a hablar de los hombres que han bailado y entretienen en el mundo árabe y en Turquía también. ¿Sí? ¡Ahora! ¡Oh, no te había visto! O sea, caché por ahí, pero dije, ¿será? Sí eras. ¡Ay, qué linda que estabas aquí! De nada. Muchas gracias a ustedes. Pasen el dato de esta, acuérdense, todos los miércoles a las 2:30 aquí en Facebook Live. Y ahora, los viernes de Instagram, el viernes a las 2:30, vamos a hablar de mitos, así como los mitos que rodean a la danza del vientre. ¿Sí? Como que vamos a ponerlo en discusión, no es ninguna verdad. Otra vez. ¿Ya? Un abrazo, que tengan muy buena tarde. No se olviden de la entrevista que hoy día le hago a Marwa a las 21:30 en @comunidad danza árabe Chile, y el viernes a las 21 ella me entrevista a mí. Así que no se olviden, sigan el perfil y si pueden ahí ojalá que la vean, porque dura 24 horas nomás. Eso es lo malo de las historias de Instagram. ¿Ya? Y este viernes parte también lo que les contaba de las conversaciones ahí, los en vivo que voy a hacer en Instagram. Ya, un abrazo, muchas gracias por su presencia. Sí, lo de la resistencia, pasen el dato, porque quiero que hagamos ahí un grupito interesante y firme para que debatamos también. Siento que hablé mucho sola, pero bueno, si tienen dudas, me pueden decir después. ¿Ya? Chao, gracias.